Vamos a dar una bienvenida a todos ustedes. Tadrada buena que tengáis, le decimos a todos. Verajá y salud que vos den Dios. Caminos de leche y miel para todos. Buenas noches, shalom. En nombre del CIDICSEF quiero dar la bienvenida a todos ustedes y en especial a nuestros dos invitados especiales, al doctor Abraham Haim de Israel. Y el gesto del cónsul de España en la Argentina, Fernando García Castro. Y como nosotros somos agradecidos a todos los que han sido nuestros amigos, ayer falleció María Kodama, una gran amiga del CIDICSEF, una gran amiga del pueblo judío, una gran amiga de Israel. Nuestras condolencias, hemos perdido una gran amiga y lo sentimos profundamente. Y lamentablemente también en los últimos meses y años hemos perdido a algunos de nuestros miembros del CIDICSEF, que queremos recordarlo: Mauricio Stamati, Ricardo Galante, Dulce Suaya, Jacques Obadiah, recientemente nuestro querido Rubén Teva, los cónyuges de algunos de nosotros. Vaya, en hebreo decimos que su recuerdo traiga bendición, que su recuerdo de todos ellos traiga bendición. Y primero de todo, queremos hacer el volver a encontrarnos. Después de la pandemia necesita un shejián. En la tradición judía, todo ese reencuentro, el reencuentro genera un agradecimiento. Veo también a la presidenta de la comunidad marroquí, bienvenida, pues, bienvenidos todos. Es bueno agradecer, siempre agradecer nuestros fundadores. El CIDICSEF se fundó en el año 1975, está con nosotros uno de sus fundadores, José Menasé, Moisés Arfati y Eleonora Nogalberti en aquel momento tuvieron esta idea y nosotros la continuamos hasta la actualidad. 48 años hace que esta institución está activa, gracias en gran parte a todos los que hoy vamos a condecorar. Nuestro agradecimiento de siempre a Mario Fefraun, que siempre nos apoyó en todos los temas de colaboración, y a FECET. Nuestra misión en el CIDICSEF es mantener con osadía, atrevimiento nuestra cultura, la cultura sefaradí. Nuestra tarea es resaltar los valores permanentes, lo persistente, lo inalterable. A los agoreros que piensan que nuestra cultura está muerta, les contestamos que nuestra acción es rescatar y dar testimonio diariamente de nuestro rico patrimonio y el legado de nuestros antecesores. Luchamos con rebeldía contra la desaparición de nuestras raíces. La tarea del CIDICSEF es sembrar el futuro cultivando nuestro pasado. El CIDICSEF se siente honrado en dejar testimonio de la memoria frente al olvido, de lo permanente frente a lo coyuntural. Estamos seguros que el mañana se construye siempre sobre lo permanente. Es que diariamente dejamos testimonio de nuestro rico patrimonio cultural. Después, Diana, vaso de agua, ¿sí? Bueno, entonces corresponde... vamos a hacer una cosa dialogal. Vamos a recordar algunos de los hitos más importantes de los últimos 25 años, porque estamos recordando la colaboración de estas personalidades que vamos a condecorar hoy en los últimos 25 años. Y quería solamente recordar algunos títulos. En el año 92, hicimos el Sefarad 92, nada menos que en el Teatro Cervantes, y ¿se acuerdan? Y con 400 asistentes, 37 ponentes de Europa, Israel, el mundo, etc. Y lo más lindo es que había unas 30, 40 jovencitas que siguieron con todo el interés, todo eso. Recordamos las luchas entre Marcos Aguini, Ángel Alcalá, etc. Y en ese momento se empezó a acercarse el grupo del CIDICSEF que hoy vamos a honrar. ¿Alguien tiene algún comentario de lo que ocurrió en el 92?
¿Cómo? Ajá. Interesante que hubo discusiones, dice que hubo discusiones. A ver, ¿qué otro más recuerda algo? Bueno, eso un poquito. Ahora viene, ya viene. Y lo interesante que surgió de todo eso es que empezamos los cursos semanales. Hasta la pandemia tuvimos cursos semanales de historia y cultura de los sefardíes durante como 30 años. En la última etapa lo dirigió Esther, que está con nosotros. Gracias nuevamente. Gracias. Bueno. Y los que eran en aquel momento alumnos, eran alumnos en esa etapa, Graciela, María, Helen, Leonardo, todos esos pasaron a ser los profesores de los cursos y 30 años seguidos los tuvimos a todos ustedes. En el año 96, ¿qué pasó? A ver, Mirta, ¿qué pasó en América colonial judía en el Palais de Glace? A ver, contanos, dale. Fue una exposición maravillosa que concurrimos todos y vinieron los chicos de la ORT, muchos jóvenes convocados en múltiples asociaciones, pero lo más interesante creo fue la convocatoria de jóvenes y el trabajo permanente de todos nosotros de ir todos los días, hacer paseos a la gente, explicarle todo, las maquetas que hubo y la colaboración de todos los miembros de SIDICSEF. Impresionante, muchísima gente. Como legado de esa exposición, nos quedó la maqueta de la sinagoga de Curazao, que es una réplica casi idéntica de la que está en el Museo de Israel. Creo que es el Museo de Anu. Son dos réplicas muy parecidas. Bueno, lo importante es que el grupo se fue formando en ese momento y todos colaboraron. Es decir, desinteresadamente, hay que volverlo a señalar, todo este grupo trabajó durante más de 25 años en forma desinteresada. Bueno, llegamos a los años 2000, 150 aniversario del fallecimiento del general San Martín. ¿Qué se nos ocurrió? Hicimos... bueno, a ver, contá qué fue... Era realmente curioso y asombroso ver, decir, yo pensaba, eran los primeros tiempos de mi presencia en SIDICSEF, y dije, ¿qué tendrá que ver San Martín y Bolívar con los libertadores de América y los judíos? Yo no entendía nada y realmente fue una exposición maravillosa. Estuvo el director del Centro Sanmartiniano que nos contó las aventuras de Aguado, cómo fue la albacea de San Martín. No, mejor dicho, San Martín fue albacea del legado de Aguado. Y bueno, también vimos fotos muy interesantes, la familia de Simón Bolívar, cómo fue solidaria con judíos que hospedaron en su casona octogonal. Realmente fue muy interesante y además esta cosa de decir, ¿qué tiene que ver San Martín con los judíos? Bueno, tenía mucho que ver, había mucha historia para contar y realmente fue muy interesante también participar de esa exposición. Como gesto de colaboración, el Regimiento de Granaderos a Caballo puso a disposición 2 granaderos. Yo los llevé en mi auto y viví el contraste de lo que es tener una charla amena con ellos y el silencio cuando se cuadraron en ese momento, que ya dejaron de hablar durante un par de horas que estuvieron en la inauguración. Le recuerdo a Leo, entre otros fue a la Embajada de Estados Unidos a buscar datos, ¿te recuerdas?, para la exposición. Otro hito importantísimo en la historia del SIDICSEF fue en el año 2001, vino el expresidente de Israel, Isaac Nabón, e inauguramos la biblioteca del SIDICSEF. De la nada pasó a ser la más importante de América Latina y se lo debemos gran parte a
Betty Azar, que hoy no puede estar con nosotros, pero está en espíritu con nosotros. La importancia, el orgullo del CIDICSEF es tener una biblioteca abierta a todos los investigadores del mundo. Betty, desde acá, aunque no estés con nosotros físicamente, nosotros estamos contigo. Bueno, entonces, alguien me está por hablar de, aún antes de Maimónides, la exposición Maimónides, que hicimos en el Larreta, en el Teatro Broadway, estuvimos a ver qué pasó en el Teatro Broadway. A ver, contame. Conjuntamente con la Embajada de Grecia, trajimos al famoso conjunto Primavera y Salónica. Llenamos el Broadway, inclusive Alejandro Romay le habíamos dado las gracias con una gran bandeja llena de dulces sefaradíes. En ese festival no solamente estuvo el conjunto, en otra oportunidad pasaron los mejores cantantes de Argentina con el repertorio sefaradí, donde había estado Leonora, Marga Grajer, bueno, en este momento es Cristina Pérsico y otros más. Esto fue un caso bastante relevante, porque de esa forma se mostró el repertorio sefardí que estaba acunado en la cabeza de cada uno y en la memoria de cada integrante de la familia. Así que yo creo que los hitos que hicimos fueron impresionantes. Estamos ya en el 2004, se cumplían 800 años del fallecimiento de Maimónides y se nos ocurrió hacer una mega exposición que se llamó Maimónides, Encuentro de Fe y Razón, y lo hicimos nada menos que en pleno barrio de Belgrano, lo hicimos en el Museo Larreta durante un mes y pico, y entre otros estuvo una persona que hoy es importante, no sé si lo conocen, un tal Jorge Mario Bergoglio, no sé, alguien de apellido algo parecido, no sé. Bueno, a ver, cuéntame, gracias, dale. Esther le estuvo asesorando a Bergoglio. Gracias. Quería recordarles esa exposición, que realmente fue una exposición hermosa, sobre todo la obra de Maimónides, y habíamos invitado a gente de todas las confesiones. Vino el sacerdote del Viso y vino el cardenal Bergoglio. En ese momento era arzobispo de Buenos Aires, no era todavía papa. Pero estuvimos hablando con él, le interesó mucho. Me contó que había estudiado a Maimónides en el seminario jesuítico, que era una persona muy inteligente Maimónides y que él lo había estudiado. Y estaba en la exposición de Maimónides. Como mera curiosidad, en septiembre pasado estuve en el Vaticano y se lo recordé al Papa. Según la embajadora argentina en el Vaticano, dijo que asintió y que lo recordó. Yo no lo vi, pero supongo que sí. Bueno, además de todas las actividades de tipo... bueno, recuerdo ahora, por ejemplo, tuvimos a Solly Levy de Canadá, en Amihai. Bueno, yo recuerdo la visita de Solly Levy como algo muy especial, porque Solly Levy es oriundo de Marruecos y en Marruecos la cultura es algo diferente de la sefaradí. Solly Levy era un actor, un filósofo, un conocedor de la cultura judeo-española en general, maravilloso. Aprovecho para decir algo que también invitamos a Jaime Vidal Cefija, que fue también unos días maravillosos que lo llevamos. Fue invitado a la Biblioteca Nacional, fue invitado a la Academia de Letras, muchas cosas. Seguimos un poquitito para adelante y
además del trabajo, de las megas actividades que convocaban a centenares y miles de personas, también hubo trabajo silencioso, pero no menos espectacular. El trabajo que hizo María Cherrazar con las publicaciones de Sefárdica desde el 16 al 22, y ahora estamos trabajando en el 23, es prácticamente, Sefárdica es hoy una publicación académica de primer nivel, hoy es reconocida en las principales bibliotecas del mundo. Y colateralmente con eso, hemos hecho 8 simposios internacionales cada bienio. El próximo es el 26 y 27 de agosto, en el que recibimos 20, 30 investigadores de todo el mundo. Unos 400 personas nos siguen en la Argentina y ahora en el mundo. Y teníamos miedo, el primero de todos los simposios, allá hace unos 15 años, habíamos puesto que a las 9 de la mañana del domingo tenían que empezar las sesiones. La mayoría pensaban, no vamos a tener a nadie. Nos sorprendimos cuando a las 9 de la mañana había, no sala llena, pero sí una sala importante. En todos estos simposios, bueno, vino Jaime Vidal Cefija, Ruth Bear, Paloma Díaz Mas, Shalom Rosenberg, Edwin Ceruzzi, Moshe Shaul, Salvador Benadaba, etcétera, etcétera. Grandes personalidades que nos han honrado con su presencia. ¿Querés agregar algo de los simposios? Me parece muy interesante porque creo que a través de todos esos simposios, de todas las conferencias, todos los cursos, los seminarios, nos fuimos enriqueciendo y además fuimos reconociendo en nosotros mismos el valor de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestras costumbres, que cada uno la practicaba en su hogar, silenciosamente, en el ámbito familiar o en la sinagoga, y creo que SIDICSEF dio esa posibilidad de sacar la cultura sefaradí a la calle, a los medios, a las universidades, a los centros culturales y también, digamos, al público en general. Creo que cada uno de los asistentes a nuestras actividades fue revalorizando su propia tradición, su propia costumbre, su propia cotidianeidad. A mí me parece que esta fue una labor de SIDICSEF muy importante. Sacar la cultura a la calle, a los medios, a los centros, a las bibliotecas, a los centros culturales, sacar la música, los refranes, la lengua. Por radio estuvimos en Radio High, estuvimos en Radio Sefarad de España, muchísimos medios. Sí, una obra de teatro que estuvimos en la calle Corrientes a instancias de Len, que dio elementos de nuestra cultura, que creo que también fue pionera en sacar nuestra cultura, en editar el libro Érase una vez Sefarad. Y me parece que eso es lo más importante, dejar testimonio escrito de cada una de nuestras costumbres, de cada uno de nuestros hábitos, que parece que son propios, íntimos, personales, que no les importa a nadie, y sin embargo creo que a partir también del libro de Helen, Érase una vez Sefarad, y la tarea inmensa de SIDICSEF, reforzamos nuestra identidad sefaradí, con todos sus valores, su lengua, su historia, su cultura, que me parece que eso es lo más interesante de todo, digamos. Yo tengo una frase que quería decir, que me parece importante: no necesitamos que nos defiendan, a través del conocimiento nos vamos a poder querer un poco más. Otro hito importante es la relación con cristianos y musulmanes. Nosotros en el año 2002 hicimos con los musulmanes y con los cristianos lo que llamamos la Declaración de Buenos Aires. En el Centro Cultural San Martín buscamos todos los puntos en común de las tres religiones y los expresamos ahí. Se encuentra justamente uno de los que colaboró y en aquel momento nos impulsó para todo esto. 6 Dedos está con nosotros, gracias por...
Bueno, no solo hicimos vida académica, no solo académica en la institución, hicimos decenas de nochadas, bailamos, cantamos, cocinamos, estuvieron grandes artistas como Paco Díez, Iset Bana, Matilde Cuenzarano, y son recordados los teatros que te hacía Esther Cohen con Rubén Tebas. ¿Te acordás los teatros teatro leído, ¿no es cierto? Qué lindo, ¿no es cierto? Los recordás con cariño. Bueno, como decía María, nuestra actividad no es físicamente solo acá, hemos hecho decenas de actividades en otros lugares, Biblioteca Nacional, Instituto Nacional San Martiniano, en el Senado de la Nación, en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, en la Academia Argentina de Letras, etcétera, etcétera. Y ustedes piensan que el CIDICSEF está compuesto por 200, 300, la comisión directiva de 200, 300 personas. No. Somos apenas con las dos manos, y es el trabajo, han hecho este trabajo de 25 años, prácticamente no tiene límite. Y para peor nos echaron varias veces. Teníamos una sede en el Instituto Argentino-Israelí, nos echaron, pasamos a Las Heras, nos dieron para todo el CIDICSEF, teníamos una habitación de 4x4, hasta que conseguimos alquilar en este lugar, que agradecemos a Bené Misra, y inclusive en los primeros meses que estuvimos acá nos robaron nuestras computadoras y tuvimos que empezar de nuevo. Bueno, en síntesis, hoy el CIDICSEF no solo está en Salguero, está en Internet, hoy tenemos contacto a través de Zoom con Europa, con Estados Unidos, con Israel, etc. El CIDICSEF en 48 años de vida, ha puesto en evidencia, ha mostrado la cultura sefaradí, puso un granito de arena y hoy es visualizado toda su cultura, aunque queda mucho por hacer. Pasamos de un desierto total a un campo que empieza a florecer. Los que hablaban de la agonía de la cultura sefaradí hoy están dejando de hacerlo. Antes nuestra tarea terminaba en Buenos Aires, hoy se extiende a todo el mundo a través de la página web, Facebook, etc. En esta época se caracteriza por el pesimismo. El CIDICSEF es una modesta luz que se abre a las ideas y al conocimiento, de los que siempre con eso vamos a ir adelante. Señoras, señores, nuestro lema: cada año millorados, cada mes millorados, cada día millorados. Nuestro profundo agradecimiento, reitero, nuestro profundo agradecimiento al doctor Abraham Jaim y al cónsul Fernando Casas. Gracias por estar con nosotros. Antes de pasar a toda la premiación, me van a permitir leer adhesiones que hemos recibido de todas partes del mundo, de gente muy, muy importante. Queremos agradecerle, queremos dar... y ustedes ven la importancia que tiene internacionalmente el CIDICSEF. Empezamos por los amigos. A Silva, la comunidad marroquí de Buenos Aires, dice: la premiación de toda esta gente, es de todos estos condecorados, un valioso reconocimiento de la fructífera labor de CIDICSEF, se caracteriza por sus rigurosas investigaciones y la amplia difusión de los aportes de la tradición y cultura sefaradí. Es nuestro deseo que continúe en su trayectoria de excelencia y que la misma siga siendo coronado con éxitos. Diana M. Serfati, presidente de Silva. Gracias. De Fesera, con sumo placer, Fesera adhiere al reconocimiento tan merecido a los integrantes del CIDICSEF. En la enorme tarea realizada durante 25 años, un ejemplo de todo cuanto se puede lograr con tenacidad, dedicación e inteligencia para los futuros dirigentes de nuestras instituciones. La Academia Argentina de Letras, hace una doble
adhesión a todo esto y firma Alicia María Zorrilla, presidenta Academia Argentina de Letras. Víctor Alfandari, Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá, con gran aprecio, con estrecho abrazo a todos ustedes, señores amigos Abraham Jaim, que con mucho cariño nos dio un tour de las 4 sinagogas sefardí en Jerusalén. Cordialmente, Víctor Alfandari. Del rabino Daniel Goldman, con sumo placer y alegría que adherimos a la entrega de las medallas condecoratorias de las 4 sinagogas de Jerusalén a los miembros de SIDICSEF. La tarea desempeñada por dicha institución ennoblece a la cultura judía y permite la difusión de los valores y del legado de la tradición sefardí. Está el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile. Estimados amigos de SIDICSEF, con mucha alegría he recibido en el día de hoy la invitación para la ceremonia de entrega de las medallas. Agradecemos, felicitamos una vez más a la trayectoria del SIDICSEF. Una muy importante, en nombre de la Asociación Internacional de Hispanistas, Asociación Internacional de Hispanistas y del mío propio, extiendo nuestras felicitaciones a los miembros del SIDICSEF y en la persona de cada uno de los homenajeados. Firma Ruth Fein, presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas. Academia Argentina de Letras saluda, agradece y dice que justamente en este momento no pueden estar porque están en un congreso en Cádiz. Y termino con otro querido amigo, Paco Díez, dice: tras años de entrega en la preservación y difusión de nuestra y vuestra extraordinaria cultura, ahora os llega este distinguido reconocimiento para compartirlo con vuestros seres queridos. Os debo mis seguros pasos. Agradece que él estudió a través de todo lo que le hemos suministrado a él. Señoras, señores, invito a partir de ahora al doctor Abraham Jaim y el cónsul general de la Argentina a ser los que entreguen las medallas de condecoración. Buenas tardes, ilustre presidente de SIDICSEF y buen amigo mío. Hay muchos casos de este tipo que hay que respetar de forma protocolaria la persona, la institución, y en el mismo tiempo, además, son amigos personales míos. Eso ocurre con el presidente Mario Eduardo Cohen, doctor Mario Eduardo Cohen, que le conozco muchos años, tanto en actividades aquí como en Israel. Es un gran júbilo. De ahí viene la jubilación. Es un gran júbilo de tornar, como dicen los sefardíes, volver, regresar a este sitio, a la sede de SIDICSEF, que me acompañan y yo les acompaño durante muchos años en mis visitas aquí, conferencias, incluyendo una en la Academia de las Letras, en el Día Internacional del Ladino, con un coloquio que hemos tenido allí en la sala, una visita oficial antes por los dirigentes del SIDICSEF, otras conferencias como el Holocausto y las comunidades sefarditas, una conferencia auspiciada, coordinadora por el doctor Pepe Menashe hace muchos años. Y además hay unos artículos míos de investigación que se publicaron en Sefárdica. Ahora bien, ¿por qué necesito hablar más? Porque no todo el mundo conoce qué significan estas medallas. No es una medalla cualquiera. Tenemos muchas medallas, ¿sí? Y como sefardíes en particular, tanto en nivel nacional, israelí o sefardí mundial y más amplio, tiene una importancia. Pero ante todo les digo que estas dos personas a mis dos lados ya la tienen.
no faltaron sus nombres aquí, porque tanto el cónsul general de España en Buenos Aires la tiene desde muchos años, y también creo que Mario la recibió durante una recepción en la residencia de la embajadora de Israel en aquel entonces en Buenos Aires. Brevemente, esta medalla fue acuñada al principio del siglo XXI por la Sociedad Israelí de Medallas y Monedas y conmemora las 4 sinagogas sefarditas en el barrio judío antiguo de la ciudad de Jerusalén, un recinto no corriente, porque tenemos en los barrios judíos, en Europa y en otros lugares, unos barrios judíos donde hay, tanto en la época medieval como en la actualidad, unas sinagogas, pero separadas, a veces una distancia de 100 metros, de 200 metros, etc. Lo característico de aquí, que están las 4 relacionadas entre sí y llevan un nombre general de Rabban Yohanan ben Zakkai, un sabio judío que vivió en el primer siglo de la era común, fue testigo de la destrucción del templo de Jerusalén y de Jerusalén entera por los romanos en el año 70, y gracias a él se trasladó el centro espiritual judío de Jerusalén a la ciudad de Yavne, una ciudad que existe hasta hoy muy cerca de Rehovot. Y hay más 3. Este se llama el Cal Grande, la sinagoga grande central. No sabemos la fecha exacta de su construcción, en el siglo XVI, ya bajo el régimen otomano que comenzó a partir de diciembre de 1516. Y hay otra que se llama, tiene 2 nombres, Eliyahu Hanaví, Elías el profeta, o Talmud Torah, colegio talmúdica, que dicen que es más antigua de la grande. Y la tercera se llama, es la más pequeña, se llama el Cal, sinagoga en ladino, el Cal del medio, que relaciona las otras. Hoy no es una sinagoga activa porque forma una parte de un pequeño museo que tenemos allí de documentos históricos, de objetos rituales, etc. Y por último, la más posterior, la Istambuli. Fue construida en el siglo XVIII, no sabemos el año exacto, y allí se lleva hoy en día, una vez por mes, el rito de los judíos de ex Marruecos español y de Gibraltar. Y tienen un buen nombre esta congregación, Sha'arei Ratzon. ¿Sí? Vosotros recordáis el piyut, el himno poético antes del shofar de Rosh Hashanah, Et Sha'arei Ratzon Lehipateach, que es el momento que las puertas de la buena voluntad están abiertas. Y así, este recinto de las 4 sinagogas, yo lo resumo en una frase. El corazón, el centro de vida de la comunidad sefardí de Jerusalén durante siglos. No se puede ampliar, pero ese es el título que resume la imagen de estas 4 sinagogas. Y ahí puedo decir yo, conociendo bien España, comparándolos con una institución moderna, es como si fuera un centro comunitario cívico. Allí se reunía toda la comunidad, no solamente en las oraciones, en días de luto, en fiestas, en alegrías, en tristeza, la comunidad entera. Y una cosa más, el gran rabino sefardí de Israel o de la tierra de Israel fue siempre elegido y coronado en esta sinagoga Rabban Yohanan ben Zakkai.
los que llevan hasta hoy el título los primeros de Sion, Harishon LeZion. Y yo, como presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, he tenido el gran honor de ser anfitrión en septiembre del año 2013, cuando se coronó el rabino Yitzhak Yosef, el Rishon LeZion actual, que dentro de unos meses termina la legislatura. Según la ley, no pueden tener el puesto más de 10 años. Así es. Y bueno, y la medalla conmemora estas 4 sinagogas. Un lado, una cara, se ve un ejal, un arco de la ley ahí, y de frente está sentado un sabio, un estudiante que está leyendo o profundizando en una lectura. Y hay un verso de Salmo que con el tiempo Eliú Medina creo que lo puso una melodía, ¿sí? Shabechi Yerushalayim et Adonai, Aleli Elohai Zion. Entonces, Shabechi Yerushalayim, alaba Jerusalén a Dios, alábalo a Dios, en español y en inglés. Y por la otra cara tenemos los nombres de cada sinagoga. Rabban Yohanan ben Zakkai, que acabo de decir, Eliyahu Hanavi, Ha'emtzai del medio y el Istambuli. Y también el título general, las 4 sinagogas sefarditas en la antigua Jerusalén. Esa es la medalla, la recibieron a lo largo de los años muchas personalidades, tanto en Israel como en España, como aquí en este continente. Incluso lo recibió el rey padre de España, Juan Carlos I, presidentes de gobierno, académicos, alcaldes, etc. Y también dirigentes judíos, como escribió un dirigente que sí lo recibió durante su visita en estas sinagogas. Nada más, señoras y señores, repito, es un orgullo de tener aquí a mi lado, y lo digo sinceramente, por supuesto, respeto su cargo. Anteriormente fue embajador de España en Brasil, casi 4 años. Antes fue secretario de Estado de España para Iberoamérica y cooperación internacional. Por ejemplo, me decía, acabo de acompañar a la reina Sofía y la reina actual en unos viajes de Estado que tenía. Antes, acabamos de terminar una cumbre iberoamericana ahora en Santo Domingo, pero él, como un dirigente de la Secretaría General Iberoamericana en Madrid, coordinaba casi solo, pero con una autoridad que mandaba, y siempre hablábamos de esto, aquellas cumbres anteriores. Y por eso digo yo que en mi vida, tanto privada como institucional, el Cónsul General de España, que está aquí con nosotros y estará también en la presentación de un libro mío mañana, estáis todos invitados a la Biblioteca Nacional de esta ciudad. Entonces, con mucho orgullo lo recibimos. Es muy buen colaborador. Primero, como le conocí como primer consejero de Cultura y cónsul en la Embajada de España en Israel. Yo recuerdo la fecha, no la fecha exacta ahora, pero el mes, en septiembre de 1986, cuando llegó
primera visita oficial de un ministro español a Israel, Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Exteriores. Y por unos motivos no querían entrar a las 4 sinagogas estas con kippah, pero sí querían cubrir las cabezas, hablo de los hombres. ¿Y cuál fue la solución? Toda la comitiva, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, llevaban sombreros de Panamá, sombreros de paja. Pero me enseñaron hace poco que el original no es sombrero de Panamá, es sombrero de Ecuador. Pero como muchos obreros ecuatorianos trabajaban cuando se excavaba, cuando se inició la construcción del canal de Panamá y protegían las cabezas bajo el sol, se convirtió sombreros de Panamá. Y eso es el primer recuerdo, y en aquel día tuvimos una cena en el Hotel King David del Rey David, y mi mujer y yo compartimos una mesa en aquella cena con don Fernando García Casas. Y de ahí comenzó una amistad que lleva categorías, pero no quiero ampliar tanto. Solamente les digo, a veces se habla de un campeón. Campeón se reconoce, se puede cambiar el campeón, pero en una época hay campeón. Si es campeón de tenis, campeón de ajedrez, campeón de remar, no lo sé. Don Fernando García Casas es campeón para mí eterno. Es decir, no se puede elegir de nuevo, ya no, vitalicio. Y esperamos que dure más. Yo soy mayor que él, no se puede negar, pero tenemos fuerzas de continuar, colaborar, a pesar de las distancias, la amistad estrecha sigue, se estrecha más, continúa, y de verdad no puedo negar, tuve la iniciativa de decir a mi amigo Mario, cuando pensábamos en el acto, ¿por qué no invitas al cónsul general de España como invitado de honor? Estará, seguro, si no tiene otro compromiso estará. Y lo recibimos, como decimos, con los brazos abiertos. Por eso, esa es la categoría mía de amistad con don Fernando García Casas. Nada más. Shalom, buenas tardes. Manishma, Akol Beseder. Bueno, son las palabras de un amigo, entonces yo tengo que decir Shalom Javier, ¿no? Hola, amigo. Pero es un gusto estar con ustedes porque, miren, de alguna manera la vida se cierra en círculos concéntricos. Como bien ha dicho Abraham, yo estuve en el primer equipo que estableció las relaciones diplomáticas España-Israel en 1986. Mañana lo hablaremos más en la Biblioteca Nacional, pero en un momento tan simbólico, ustedes lo entienden bien, que cuando ya llegó un embajador y fuimos a presentar las cartas credenciales a Jerusalén en una ceremonia inolvidable delante de Shimon Peres, cuya memoria sea recordada, él solo dijo, Shalom, bienvenidos después de 500 años. Esa es la historia que nos une. Y entonces, eso es en el año 86, en el mismo septiembre, Abraham nos llevó, cuando empieza un poco en la parte boreal del mundo empieza ya ese otoño, donde son las tardes un poco frescas en Jerusalén, ese viento que llega un poco del desierto, y fuimos a visitar las 4 sinagogas sefardíes, mucho antes de que existiera la medalla en 2021, que sí tengo el honor de haber recibido. Y allí nos lo enseñó y empezó esa larga amistad que son ya más de 30 años y que hemos ido manteniendo a lo largo de este tiempo. Él tiene una distinguidísima carrera académica y ha sido de esas personas que dentro de la sociedad civil ha ayudado mucho a la configuración, no era conocerse, ya nos conocíamos, al conocimiento de la cultura judía en España, de todo lo que nos une a España y al pueblo judío sefarad, y lo que nos une también con Israel, y lo que tiene estamos en un país, Abraham, donde ahora somos campeones del mundo.
de fútbol. Entonces, este es ahora mismo el país de los campeones. Pero donde aquí, por ejemplo, tiene toda esa herencia judía, la herencia sefardí, la parte turca, y la parte argentina. Y es un poco la riqueza de lo que somos todos. Pero fíjense también, y yo creo lo uno con mi tarea actual, bueno, hoy seguimos dando las nacionalidades a sefardíes, quienes aprovecharon la ley que se hizo. Hoy he tenido 2 personas, y entonces yo, como estaba, bien decía Abraham, estaba embajador en Brasil, estaba en Brasilia, pero cuando iba a Sao Paulo o a Río, digo, bueno, para la lista trimestral que haya venido, hacemos un pequeño acto, pero eran 2, 3 personas. Al llegar aquí, digo, está bien, podrían ustedes decirme, dice, 440, digo, no puedo hacer un acto porque entonces no podríamos seguir con la labor del consulado, que ahora mismo es intensísima. Ustedes van por la calle Guido, en su casa, y lo verán. Pero bueno, sí vamos a hacer un acto, hoy lo hablaba con el gran rabino sefardí, con Isaac Antebisaca, aunque sea un acto de pequeño reconocimiento de todo lo que han sido esas nacionalidades sefardíes. Pero miren, lo importante es ese ciclo de la vida. Decía Abraham, el corazón de que estas sinagogas eran el corazón de la comunidad sefardí. Bueno, es el corazón de lo que nos une, la amistad, de lo que somos como familia, como pueblos, y que hace que uno dice, y siguiendo la cultura sefardí, cuando uno pide suerte en la vida, cuando uno pide tener capacidad y salud y trabajo, pues para intentar dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, ¿no? Que yo creo que eso es nuestra labor en la vida. Dice, dame un granito de masal y échame en los fondos de la mar. Pues eso, con esa masal, con esa suerte, estamos a disposición y nos vemos mañana. Toda rapa. Bueno, un placer. Te felicitamos hasta 120 años, con buena salud. Gracias, gracias. Jubilación, no te jubiles, con jubilación sin jubilarse. 2 palabritas agradeciendo al doctor Abraham Haim, a la comisión directiva de las 4 sinagogas sefardíes de Jerusalén. Yo quiero mencionar 2 cositas nada más, que gracias a Sidixet yo aprendí muchas cosas, como les dije antes, tuvimos profesores de las mejores universidades del mundo, de España, de Francia, de Israel, de España, de América, de Brasil. Aprendimos mucho, y en función de haber trabajado en la revista sefárdica, también tuve la posibilidad de hacer 3 o 4 libros sobre los centenarios de las sinagogas sefaradíes de Buenos Aires. Una es Agudat Odim, otra es Asilva, otra es Ortorá de la Boca, y en ellas incluye otras pequeñas sinagogas del Tigre, del conurbano, de Remedios de Escalada. Y 2 cositas quiero rescatar. De la sinagoga de Agudat Odim se hizo sobre un predio que era un vivero. La sinagoga de la calle Camargo pertenece al barrio de Villa Crespo, donde el arroyo Maldonado tenía sus aguas y eran tierras fértiles, donde estaban construidos unos albergues donde descansaban los virreyes cuando terminaban su mandato y esperaban para regresar a España. Eran tierras muy fértiles, donde había chacras, y eso también es importante porque la sinagoga se construyó en un barrio de tierras muy fértiles. Y la sinagoga que estamos aquí hoy también es de origen de estambulí, de los estambulíes, de los oriundos de Estambul. Y les quiero contar que este predio era el jardín de la casa. Así que todas tierras fértiles, con flores, con frutos, con aromas, donde la comunidad echó buenas raíces para llegar hasta el día de hoy y estar todos juntos recuperando, rescatando toda nuestra tradición, toda nuestra historia, nuestra liturgia. Así que acá también los estambulíes tenemos nuestro lugar. Nada más, muchas gracias. Simbólico de tanto dedicación a esta misión tan sagrada de investigar y de divulgar nuestro tesoro cultural.
Yo quiero dar un agradecimiento a esta casa donde me recogió con los brazos abiertos, gracias a que acudía mi hermano, Rubén Tebas, el de Brajá, que acaba de fallecer hace pocos días. Él me invitó un día, me dijo, mirá, vino una persona de Israel que habla ladino. No puedo ir, le digo, yo trabajo, no puedo. Pero empecé, digamos, a rebobinar, como diríamos, y dije, voy a tratar de acercarme en cuanto yo me jubile de mi profesión. Bueno, vine el primer día, no estábamos en esta casa, éramos mucha gente, me fascinó, con todos los profesores que fueron viniendo, las personalidades del exterior y las locales, empezó a atraparme toda esta cultura sefardí, que la tenía muy, muy en el fondo del corazón, y ese ladino que lo tenía en el fondo de la memoria. Así transcurrieron todas las etapas que contó Mario, con tantas exposiciones, que tuve el privilegio de llevar la exposición Maimónides nada más que a 8 provincias de la Argentina. 8 provincias, donde en las capitales fue un éxito rotundo. Bueno, ahí también estudié Maimónides. También recibíamos a las escuelas y bueno, habíamos entrado por 20 días, ¿no, Mario? Estuvimos 2 meses, pero el último día, toda la manzana de Larreta daba vuelta 3 filas consecutivas, o sea que era interminable. Todo eso produjo en mí una situación de sensaciones encontradas, ¿no? Bueno, teníamos 2 compañeros, entre ellos María y Luis León, que habían hecho una revista Sefaraires, y me dijeron, no cuentes más, no me lo digas más, escribilo y en ladino. Epa, digo, no, esperá. No, si vos podés. Bueno, así empecé, y no solamente haber hecho toda la trayectoria dentro de esta casa, capacitando a los cantantes, ya que mi profesión es ser música, soy música, se empezó a abrir un panorama muy grande donde los cantantes se autoconvocaban y uno se decía al otro. Bueno, para terminar, todo esto terminó en que hace pocos meses publiqué el primer libro en Sudamérica escrito enteramente en ladino. Para mí es un orgullo muy grande porque todo esto lo saqué de esta casa. De esta casa donde los conocimientos que adquirí y que introduje en mis capacidades es invalorable. Yo no tengo más palabras. A vos, Mario, también, que fuiste un puntal para mí, y a toda la comisión y todos los que desfilaron por aquí, que hicieron de mí una persona con una pasión muy fuerte hacia la cultura sefaradí. Muchas gracias. Graciela decía que está apasionada por la cultura sefaradí. No hace falta ser sefaradí para ser apasionada de la cultura sefaradí. Yo soy ashkenazí y soy una apasionada. ¿Y cómo nació todo eso? Yo ya era bastante grande y la verdad que no sabía casi nada de los sefaradí. El mundo sefaradí y el mundo ashkenazí eran bastante poco permeables uno con el otro. Y yo, como mis primeros 5 años de vida transcurrieron durante la Shoah, no podía entender que judíos tuviesen prejuicios unos hacia otros. Algo no me funcionaba. Entonces decidí, en aquel tiempo trabajaba en Hebraica, coordinaba un taller de memoria, decidí invitar a 3 personas sefaradíes que eran miembros de este club. Y les pedí que me contaran cómo era la vida judía en sus comunidades de origen.
Bueno, ahí nació mi asombro, mi pasión, porque si bien es cierto que lo que me contaban estas mujeres tenía mucho de parecido con lo ashkenazí, pero también había mucha diferencia. O sea, era un mundo de color, era un mundo de convivencia, muchas veces durante largos tiempos, un mundo de convivencia con musulmanes, con otras minorías. Era una vida muy tradicional, se respetaba muchísimo la tradición y me quedé, digamos, con esta idea de que ¿por qué el mundo ashkenazí no sabía esto? ¿Y por qué los mismos sefaradíes, algunos, no todos, no tenían conciencia del valor de su cultura? Porque si se acuerdan, en los años 80, ¿quiénes sabían la cultura sefaradí? ¿Quiénes conocían? Los sefaradíes, pero no todos. Y entre los ashkenazim realmente había mucho desconocimiento. Y ahí dije, bueno, tengo que hacer algo, aunque sea aportar un pequeño grano de arena. Y por suerte, era el año casi 1992, y me enteré, no me acuerdo cómo, que en el Cervantes, como dijo Mario antes, iba a haber unas jornadas. Asilicsef todavía no sabía qué organización era Asilicsef. Me acerqué, me aceptaron y después me abrieron las puertas de Asilicsef, donde estudié, donde di clases y donde trato de colaborar, ahora un poco menos porque estoy con esta gente ahora de la Shoah, de Mira. Y bueno, seguí, o sea, cuando estuve durante estas jornadas, esas jornadas me confirmaron que yo tenía que hacer algo, tenía que aportar algo para la difusión de la cultura sefaradí. Así que me puse al trabajo, primero con estas 3 primeras personas que había invitado. Mi primer proyecto era un proyecto muy modesto, reconstruir la vida de los judíos en Rodas, de donde era oriunda una de estas personas. Rodas, la isla de las flores, del dios Elíos, o sea, una maravilla. Pero lo que no sabía es que al empezar con estas 3 personas, una me iba a hablar de Turquía, otra me iba a hablar de Grecia, y una me iba a hacer conocer una persona de acá y una persona de allá. Y ese grupo inicial de 3 personas se transformó en un grupo de 64 personas, oriundas de 32 comunidades distintas que hoy están ubicadas en 12 países distintos. Creo que pude recorrer, con la memoria de esta gente, pude recorrer más o menos toda la cuenca mediterránea y algo más. Bueno, fue un largo trabajo, un trabajo de 8 años más o menos, de sentarnos una vez cada 15 días alrededor de una mesa, de trabajar, de pensar, de buscar, y ese trabajo terminó en un libro. Y me siento muy feliz porque algunas personas, si bien es cierto que en mi entorno se preguntaban por qué yo trabajaba tanto con el tema sefaradí, no lo podían creer, pensaban que algo me pasaba, algo raro, y yo muchas veces me sentí realmente como un Don Quijote luchando contra los molinos de la indiferencia, y eso me lastimaba mucho. Lo que sí me dio mucha alegría es que varias personas de la comunidad sefaradí reconocieron y me agradecieron, reconocieron que gracias al trabajo que hice se dieron cuenta del valor de su cultura. Y para mí eso fue realmente un premio enorme, que los mismos sefaradíes me digan que lo que yo había hecho fue, digamos, como para ayudar al despertar de los sefaradíes
hablo de acá, no sé, de otros países, para que estudien o se den cuenta de la riqueza de su tradición. Así que muchas gracias, Abraham, muchas gracias, señor, muchas gracias a toda mi gente de CIDICSEF y a Mario en particular, que se merece como 10 medallas. Bueno, yo con la cultura sefaradí nací. Mi madre y mi papá nació en Esmirna, mi madre en Aydín. En mi casa se hablaba el judeo español como la lengua común. Después me dediqué a la docencia, pero además conocí el famoso CIDICSEF, que me enganchó completamente en lo que era mi propia cultura. Y con todo mi amor traté de dar lo mejor. Incluso tengo un libro escrito sobre la cultura sefaradí y además era una cosa totalmente natural para mí transmitir la cultura sefaradí con todas las actividades enormes que hicieron el CIDICSEF para transmitir esa cultura y para realmente sentirse, yo siempre esencialmente me sentí sefaradí, no era otra cosa. Mi esposo también se llamaba Cohen y era sefaradí. Por eso yo soy Esther Cohen de Cohen. Pero desgraciadamente no está acá. Pero todo lo que fue la cultura sefaradí, para mí era algo absolutamente natural. O sea, forma parte de mi vida, nada más. Era simplemente venir a seguir haciendo lo que toda la vida fui. O sea, un sefaradí, una sefaradí. Muchas gracias por todo. Por todo ello te premiamos con esta medalla sefardí, pura sefardí. Muchas gracias. Acá hay muchos estudiosos de los sefardí y estoy yo, que soy abogado. Los abogados acá ejercemos por escrito, así que yo que no sé improvisar, tenía unas palabras preparadas, aviso cuando me vean dando vuelta a las hojas que son 5 carillas. No creo que sean más de 3 o 4 minutos. Fue en 1975, o acaso en 1977, que asistí junto a mis padres a un concierto del cancionero sefardí en el Teatro Coliseo. Hago un paréntesis. Hago un paréntesis para decir que no traigo esta semblanza personal porque considere que mi vida es interesante para ustedes. Solo me estoy refiriendo a la experiencia fantástica de un niño de 10 años que nunca había sospechado que aquellas canciones propias de la intimidad familiar de un ceder de Pesaj algunas veces ascenderían mágicamente a uno de los escenarios más importantes del país y ante más de 1000 personas. Hecho este paréntesis, para esta declaración de principios pido permiso para transgredirlo un minuto nada más, por única vez para continuar con esta anécdota. Por mi rama materna, tengo un abuelo de Beirut, que era de Damasco, y por mi rama paterna, una abuela de Estambul y un abuelo de Alepo. Ahora se darán cuenta por qué se los digo. Ellos habían tenido 10 hijos, es decir, que aquellos sedarim de Pesaj no tenían mucho que envidiarle en cantidad de público al que escuchaba en el Teatro Coliseo la querida amiga Leonora Alberti. Debo confesar, y espero que Dios me haya perdonado, que recibí con cierto recelo las versiones que interpretaba la excelsa Leonora. Sonaban distintas a las que acostumbraba a escuchar del coro de 50 comensales de una familia que año a año seguía creciendo. Las versiones de Leonora, con más notas, más respeto por las escalas, eran más melódicas, más artísticas, por supuesto más lindas, pero dudaba de su fidelidad al acervo sefardí. Con el tiempo, y gracias al contacto que tomamos con otras versiones grabadas, con las investigaciones con los conciertos de mi amigo el cantante Ramón Tassat, entendí la razón de aquella percepción. Nuestra familia había heredado de la rama turca, de la rama estambulí, su capacidad para honrar la memoria, y de la rama lepina, su oído musical, o su absoluta ausencia. No era Leonora, éramos nosotros, que éramos turcos para recordar, pero sirios para entonar. Desde mi apreciación
subjetiva y personal, siempre consideré aquella anécdota como un hito en un proceso que produjo una maravillosa revalorización de los sefardí en las décadas siguientes. Una tradición familiar que se elevaba en expresión artística, de la cocina a los teatros, del oral a lo escrito. Hemos asistido en las últimas décadas a la transformación de la leyenda en historia. La tradición judía está llena de leyendas y mucho de lo que hoy se conoce acerca de la vida de los judíos en España antes y después de la expulsión, así como también aquellos relatos acerca de la presencia judía en las colonias americanas de América, pudieron haber quedado como una leyenda más de nuestro acervo. Los pueblos de España y de Portugal transformaron la expulsión en un reencuentro, resignificaron su origen sefardita, que pasó de ser un estigma inconfesable para transformarse en una genealogía deseada. También, y no es poca cosa, asistimos a un proceso similar en el marco de nuestra propia comunidad judía, donde las costumbres sefardíes dejaron de ser una manifestación marginal, exótica y menor para reconocerse como una expresión típica de la identidad judía. Pero nada de esto sucedió espontáneamente y por imperio de una ley natural. Hoy sabemos mucho más, hoy tenemos más certezas, porque hubo quienes investigaron, quienes escribieron y quienes difundieron. Y aquí están mis compañeros de SIDICSEF. Quienes nos dedicamos al derecho aprendemos que hay testigos, como quien les habla, que declaran acerca de lo que vieron, de lo que escucharon, de lo que sintieron, pero hay otros que pueden hablar de lo que hicieron. Las personas que reciben hoy este reconocimiento, mis compañeros, entre quienes agrego a nuestro querido presidente Mario Cohen, se empecinaron en rescatar del olvido historias nunca contadas y a registrarlas para que nosotros las podamos contar. Así como nuestro querido amigo, el doctor Abraham Haim, participan de una particular condición, su pasión por los sefardí. En nuestras reuniones de los miércoles comparten la mesa quienes escriben libros, ustedes ya lo vieron, quienes publican artículos, conferencistas, profesores de música, quienes han organizado nuestra biblioteca, la más importante de América Latina en materia sefardí. Acá se escribe, acá se investiga, acá se publican revistas, se organizan simposios, se limpian, se cargan mesas, se acomodan las sillas. Es por eso que como miembro de la comisión directiva quiero expresar mi admiración hacia ellos, en este caso hacia ellas. Quiero agradecer al Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén por el honor de entregarnos esta medalla. Quiero agradecer especialmente a Mario. Gracias a él, siempre hay actividades para ofrecer, siempre un motivo para trabajar, una razón para concretar los proyectos y siempre una propuesta conciliadora para acercar posiciones. Porque además de ser sabio y erudito, es una de las personas con mayor capacidad en este mundo para entender al otro. Quiero agradecer a nuestras familias que toleran este berretín. Para quienes no sepan, berretín es en lunfardo una palabra que significa capricho. Y para que quienes no sepan qué es el lunfardo es la jerga de los argentinos de Buenos Aires. La palabra lunfardo más conocida es la palabra che. Debo decir que acá hay una hermosa comunidad de esposas y de esposos que suelen disimular el tiempo que les privamos en nuestros hogares y que en cada una de nuestras actividades reciben a los invitados, venden entradas, venden rifas. Gracias a ellos todo se hace más fácil. Acá tengo mi mamá que tiene 92 años. Quiero agradecer también a la señora Diana Cuica, nuestra secretaria. Diana es idónea, Diana es trabajadora, tiene mucha voluntad y sobre todo es una buena persona. En ella delegamos mucho y todo queda siempre listo y en debida forma. A los miembros de la institución que nos presidieron, a Pepe Menayé, a André Gateño, ellos nos marcaron el camino y un ejemplo. A todos aquellos amigos del CIVICEF que con su presencia y con sus aportes les dan sentido a la labor que estamos realizando. En pocos días volveremos a sentarnos en la mesa de Seder de Pesaj para cumplir con el principio de celebrar la libertad. Leeremos en la Agadá, Beholdor Bador Hayab Adam Learote Tatzmo Keilu Hu Yatzami Mitzrayim. Lo que se podría traducir que en cada generación, cada persona debe considerarse como si ella misma hubiese salido de Egipto, porque el Santo bendito sea, no solo liberó de la esclavitud a nuestros antepasados, también nos liberó a nosotros.
o como preferimos recitarlo, en cada serenancio y serenanció, es obligado al hombre para mostrar a sí mismo como si él saliera de Egipto. Cualquiera podría pensar que esta frase nos propone ser modestos, mirar al pasado y asumir que la libertad de hoy que la gozamos porque es obra del Creador. Pero esta es otra interpretación razonable, solo razonable para los judíos de nuestra generación. Considero humildemente que esta frase solo puede interpretarse desde una perspectiva intergeneracional. No es casual que comience diciendo en cada generación. Es que judíos somos todos, los de esta generación, los de la generación que nos precedió y los de las generaciones futuras. Somos de la generación de abril de 1492, que obligados a decidir entre abandonar su fe o abandonar la tierra que los cobijó hacía casi 1500 años, se amostraron a sí mismos como si ellos salieran de Egipto. Somos de las generaciones de los siglos XVI y XVII, que obstinados en evitar la ingesta de lo prohibido, en seguir descansando el sábado y a riesgo de ser denunciados por sus vecinos, repetían 2 veces en el año, como nosotros ahora, que se amostraban a sí mismos como si ellos salieran de Egipto. Y ni siquiera el infierno de Auschwitz o de Bergen-Belsen privó a nuestros hermanos de amostrarse a sí mismos como si salieran de Egipto, como nosotros ahora. Quiero hacer un reconocimiento especial a las generaciones que nos precedieron, aquellas para quienes amostrarse como si salieran de Egipto tenía un sentido distinto del que tiene para nosotros. A los que eligieron el destierro para seguir siendo españoles y a los que eligieron arriesgar su vida para seguir siendo judíos. Gracias a su esfuerzo recibimos este legado que nos enorgullece. A nuestra generación le ha tocado contar la historia que ellos padecieron. No es una historia común, es una historia de héroes. Muchas gracias. Acaba de mencionar el señor Abadi la expulsión. Les llamo la atención que este viernes, el día 31 de marzo, son 531 años de la firma del edicto de expulsión. Lo tengamos en nuestra mente. Queda una condecoración que es la de Beatriz González de Azar, pero lamentablemente ella tiene un problema con su marido y entonces no va a estar con nosotros. Yo invito a los dirigentes que están aquí, en el nombre de Betty Azar, y a la más joven de todos, que es Jimena, que se acerque también para la fotografía. Bueno, y yo solo decirles a los, ahora que se van a cumplir los 531 años del edicto de expulsión, que ustedes saben ahora que separar de su casa y que deben ir allí también a cumplir su jalón sefagadí, su suelo español, que es su casa y somos hermanos. Jalón sefagadí. Semana, se publicaba en Israel. Bueno, agradezca el nombre de Betty. Recibo esta medalla en nombre de nuestra querida amiga y quiero simplemente decirles el significado que ella tiene en sus imágenes. Tuve la oportunidad de conocer estas 4 sinagogas cuando estaban totalmente destruidas. Al poco tiempo que se retomó la ciudad de Jerusalén, fui hasta allí, que era el barrio judío, donde vivía una tía mía que tuvo que salir de la ciudad en la guerra de independencia, y ver esos escombros, y solamente se podían sacar no con maquinarias, sino con asnos, con burros, como decimos aquí,
en sus alforjas llevando esas piedras. Así que el valor de esto es el renacimiento de los sefaradí y, por extensión, a Sefarad, España. Y fue el primer recinto restaurado después de la Guerra de los 6 días de junio 67. Y yo recuerdo la inauguración de las 4 sinagogas, repito, primera restauración de todo el barrio judío en Hol HaMoed Sukkot. Invito a Fernando García Casas que nos dé el cierre de esta reunión. Le agradecemos profundamente su presencia, la del doctor Abraham Jaime y todos ustedes. Hoy es un día feliz, hoy es un día de regocijo. Estamos premiando a gente que ha trabajado 25 años en la institución y va a seguir otros 25 años. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer conocerles. Ahora vamos a conversar. También conocer el Civic Sef. Y no se me ocurre nada más que lo que dijo el Rabí Shem Tov en su estrofa 1013. Su buen nombre no acabará nunca porque siempre será pronunciado en las lenguas de los hombres. Entonces, que larga vida para el Civic Sef y para todos ustedes.